Vamos a hacer la introducción. Hay algunos participantes que ya están con nosotros estudiando. Hay nuevos integrantes y bueno, darles la bienvenida. Y bueno, esto por ejemplo, de lo que estamos por hacer hoy, es justamente darles la bienvenida, pero también informarles sobre lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de lo que es el idioma árabe hacia la gente, la comunidad de la danza, docentes, bailarines, intérpretes, y cómo aplicamos. ¿Para qué nos sirve? A grandes rasgos, tener conocimiento sobre lo que es el idioma árabe para la danza y la música. Los músicos también lo necesitan mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros compartimos y trabajamos a partir de este curso que vamos a dar inicio en febrero y en marzo el segundo grupo del año lectivo? Bueno, nosotros trabajamos con el profesor Mohamed en el área de idioma en distintos registros lingüísticos, trabajamos comunicación, trabajamos muchas materias que comprometen el estudio minucioso de lo que es la lengua árabe, ¿no? Y bueno, dentro de eso, la formación que va en curso, lo que consiste es primero en entender que vamos a empezar un estudio desde cero de lo que es el idioma árabe, desde conocer cada letra del alfabeto, entender sus sonidos fonéticos, entender qué es el árabe estándar, qué es el árabe coloquial, cuáles son los coloquiales, y ahí que es muy importante porque la comunidad de la danza lo necesita muchísimo. Trabajan con muchas canciones de muchos países árabes, trabajan con mucha terminología que cuando van en el proceso de estudio o mismo cuando ya después son bailarines, cuando son docentes y los músicos también, van en esa parte de, bueno, me encontré con un montón de terminología que de repente no la comprendo o de repente me han comentado que funciona de esta manera. Entonces, ¿qué significa? Que el idioma árabe no es algo que sea ajeno a este proceso de lo que es la danza y la música, sino que siempre se necesita. Nosotros ofrecemos desde estas formaciones qué es lo que podemos brindar y qué podemos ver como de forma constructiva, positiva. Pero también siempre decimos en algunas charlas abiertas, no es que solamente si estás dentro de la danza y la música tengas que estudiar obligatoriamente el idioma, porque hay gente que de repente no le gusta o tiene otras facilidades en otras artes. Sí recomendamos que siempre vayan a alguien que sepa de idioma, que no solamente a veces con ser nativo alcanza, y lo puede comentar ahora después Mohamed, que él es nativo árabe, pero también es docente y se ha preparado para esto. Entonces, que ustedes tengan bien en claro que al estar con la cultura árabe van a tener que saber cuestiones por lo menos básicas. Si ustedes después quieren profundizar, bueno, tenemos este curso que está. Si después quieren, les podemos enviar la información completa. Entonces, hablando un poco de lo que es la terminología, vamos a iniciar con que tenemos que tener en cuenta que dentro del idioma árabe empezamos con la caligrafía, que para algunos es algo nuevo, para otros no. Vemos la fonética, sus características. Vemos, por ejemplo, la gramática que es muy importante. Nosotros hacemos un trabajo de repasar los conceptos de gramática del idioma español para entender el idioma árabe, porque a veces si no tenemos muy en claro desde el idioma español, es imposible que podamos aprender otro idioma. Y esto incluye otras lenguas, no solo el árabe. Entonces, por ahí sería un poco entender a grandes rasgos cuáles son las materias que hay que tener en cuenta dentro de esta formación. Otro detalle que no es menos importante, que van a trabajar mucho en esta área con el profesor Mohamed, es cada uno de los temas vamos a ir desglosando, bueno, en este tipo de ritmología, este tipo de género musical, cantante que vamos a trabajar en conjunto, tengo determinadas canciones, bueno, quiero las traducciones. Ahí vamos a trabajar mucho cómo son las herramientas de traducción, ¿no? Entender qué es el traductor, ¿no? El traductor, para después integrar
y ver, bueno, de qué se tratan estos temas, cómo yo voy conociendo la música, cómo yo me acerco, más allá de conocer el intérprete, conocer la zona, entender cuáles son los temas de que se hablan los románticos, el amor al pueblo, el amor a la amada, a veces como hablamos con el tema de Xavi, Mahra Ganat, un poco de protesta, un poco también de temas políticos, religiosos, o sea, esto no escapa al tema de la interpretación en la danza. Ustedes son personas que se dedican principalmente justamente a exponer una cultura que a veces puede ser extranjera y por lo tanto hay que estar un poco empapado de lo que uno hace también y representa, porque no siempre vamos a tener público que sea de habla hispana. Ahora, con el tema de internet, que estamos todos subiendo muchos materiales, muchos trabajos que suben, galas, mucha danza, ahora prácticamente todo el mundo los está viendo. Los pueden ver de Rusia, de China, de Japón, de Estados Unidos, o sea, ya está un poco más visible su trabajo, es más visible, por lo tanto es más responsable también. Entonces, sin irme demasiado al tema de lo que es panorama general, vamos a ver que dentro del idioma hay términos que son, por ejemplo, bueno, que hemos trabajado en el curso de música, por ejemplo, términos como dentro de lo que es, bueno, Gawasi, Raks Halish, Raks Baladi, Sharki, que le dicen, bueno, Raks Sharki. Tenemos también dentro de la música los ritmos, instrumentos, ayub, o sea que esto es como algo general que elaboramos también como para tener un panorama. Cuando vamos a hablar de ritmos tenemos para rato largo y tendido para comparar y analizar. Cuando vamos a la terminología de la danza también, no escapa el tema de vocabulario, no escapa. Entonces, hay cosas como cuestiones que hemos visto, bueno, cuando vamos a la terminología y decimos, yo estudio danzas árabes o interpreto danzas árabes, danza oriental, danza del vientre, belly dance, hay un montón de nombres y términos que tiene que ver más cómo uno aplica la danza, ¿no? Tiene que ver con muchas cuestiones y es bastante contundente el término como para decir todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Entonces, ejemplo, para desmenuzar el que está justamente transliterado en árabe, ¿no? Que hablamos de Raks Asharki, eso. Googlean y buscan. Danza del vientre, bla, bla, bla. Danza oriental, no. Traducido, no es así. Raks es danza, sí. Shark viene de el punto cardinal este, danza del este. Y cuando yo investigué por qué le decían danza del este, Raksharki, o Raks Asharki, como está escrito, tiene que ver con la visión que dieron los europeos cuando veían a estas mujeres bailando, generalmente las gawasi, en la calle, y cuando volvían a sus países comentaban en algunas cartas y decían, aquella danza del este. Y ahí quedó, todo eso es lo que se le llama también la terminología que se le da a la danza y a la música y a la cultura árabe por medio del orientalismo, que eso es todo un movimiento humano que, bueno, no vamos a comentar ahora porque es bastante complejo. Pero muchas de estas palabras que nosotros escuchamos, tenemos que entender que son, sí, de origen árabe, pero algunos se han llegado hacia acá por medio del orientalismo, o sea, con la fonética y pronunciación de un francés o de un inglés, que no va a ser genuinamente la pronunciación o la transcripción, y también tener en cuenta valores como los términos de ayub, que significa ojo, que ahí ya tenemos que remontarnos a un poco a la parte religiosa, a ver qué era Ayub, que es Job, que bueno, un profeta, y así sucesivamente, no nos vamos a expandir mucho. Bueno, estas cuestiones que son sumamente interesantes, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con cómo yo, por ejemplo, que interpreto danza, interpreto música, yo no me encuentro siempre con que está todo escrito en árabe. Me encuentro con que está escrito así, Raks al-Balas,
Y así lo repetimos y lo decimos y lo escribimos, pero muy pocas veces encontramos que está escrito en árabe. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Nosotros dentro de lo que es la fonética entendemos las diferencias que hay, por ejemplo, con lo que es el registro del estándar y los coloquiales. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, alguna pronunciación que hay una E por ahí, si vamos a la caligrafía vamos a encontrar una Ya o vamos a encontrar una kasra, que es el equivalente de I. No me voy a ir mucho a la profundidad de la fonética desde lo que es el alfabeto, pero hay que entender que hay mucha influencia desde países como Francia, que han hecho una buena colonización en varios países que lamentablemente algunos han podido tomar su independencia entre los años 30, del 50, 60, del 1900. ¿No? Entonces estuvo fuertemente la cultura francesa, Argelia, por ejemplo, el norte de África, y la fonética de pronunciación no es la misma en esas regiones que la gente del Golfo, por ejemplo, ¿no? Zona del Levante, del Magreb y el Golfo, los tres grandes grupos de países árabes. Entonces, hay que tener sumo cuidado con respecto a lo que es la pronunciación y siempre lo que es más genuino es que puedan tenerlo en caligrafía árabe, porque ahí vas a poder pronunciarlo correctamente. Todo lo demás es una interpretación. ¿Y por qué decimos interpretación? Les voy a mostrar un documento. A ver si lo tengo por aquí. Esto lo hago como brevemente y ya ahora pasamos a la segunda parte de lo que es la traducción, que eso es sumamente interesante. Bueno, transliteración. Este término, cuando yo escucho a un árabe hablando y no tengo idea cómo funciona la caligrafía, no conozco las letras, cómo yo hago ejemplo, estoy escuchando una canción, ¿cómo hago yo para traducir esta canción que no la encuentro en inglés, no la encuentro en ningún lado, que les ha pasado un montón de veces, a mí me ha pasado, cuando empezaba con el tema de la danza decía, no puede ser, no está traducida al español ni al inglés, ni al francés a veces. Escuchar detenidamente. Voy escuchando ejemplos, yo no sé nada de árabe, voy escuchando, acá dice Habibi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no conozco de caligrafía y voy a escribir con mis letras del alfabeto español, voy a hacer la transliteración. Transliterar es entender fonéticamente y tratar de reproducir con tus letras para vos poder pronunciarlo. Esa es una de las primeras herramientas fáciles para que puedan ir captando por vocabularios y ir armando algo, pero es como la primera aproximación. Ahora, ¿eso qué es lo que sucede? No todos tenemos el mismo oído, que hay que entender que, por ejemplo, ahora les voy a mostrar acá, el ritmo Maxum, que lo van a encontrar con la Q de queso y terminado con la M, lo pueden encontrar también así, Maxun, con la K de kilo y la N. Entonces, nosotros nos damos cuenta y decimos, no, es el mismo ritmo, pero hay personas que pueden pensar que es otro ritmo también. Hay otros ritmos que es más evidente la forma de transliteración. Como ven, estas, supongamos, son dos personas que lo escucharon igual y cada uno lo interpretó con la letra del alfabeto español que le pareció. ¿Mm? Eso, por ejemplo, puede pasar que nos dé un error de concepto o nos dé un error de pronunciación. Pero como todo el mundo en danza dice maxum, maxum, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo importante también de poder hacer una buena transliteración y tener esa buena guía? Es, por ejemplo, estos casos que puse acá. Está muy pequeño, pero se los voy a comentar. Si yo busco, por ejemplo, en Google, ¿qué es Maxum? ¿Qué es Baladi? Nosotros decimos, claro, me va a decir que es un ritmo de la música árabe. A veces sí, pero a veces no. Y ahí empiezan las confusiones también. Porque en algo que tenemos una población tan grande de gente que se dedica a la danza, no tendría que haber tantas diferencias. Por ejemplo, con error de concepto. Y les digo por ejemplo. Maxum significa cortada al medio. Es un ritmo muy utilizado en toda la música árabe, egipcia, siria, en el Golfo, etc.
Ese es un término y es el término que se conoce generalmente en la música y en la danza árabe. Ahora, este otro término que lo puse acá a continuación dice, no es un ritmo, coma, sino un estilo de danza popular que tiene como ritmo base un mahmudi, sagir o maksum. Se baila a tierra con todo el pie apoyado, vibraciones, ondulaciones y ahí sucesivamente. O sea que uno te dice que es un ritmo y el otro te dice que es un estilo de danza. Entonces, ahí ya hay una confusión dentro de lo que es el manejo de la terminología de la danza. De este ritmo y de otros ritmos también que tenemos en la danza, hay como a veces conceptos que se contraponen y no debería de ser así, porque ya la danza árabe, el belly dance, no tiene 2 años en los países, tiene muchos años. Ya tendría que haber como un poco más de reglamentación, se podría decir a nivel de terminología, pero ya conocemos que no es una danza que tenga, por ejemplo, una estructura base como el ballet clásico, lamentablemente. Pero bueno, nosotros estamos, creo que todos en son de poder hacer un buen trabajo para esto. El baladi es lo mismo. Baladi está más acercado. Balad, pueblo. Di, la terminación sufijo que está hablando del pronombre posesivo. Mi pueblo, mi tierra. Ese está un poco más como alineado. Entonces, errores o confusiones a la hora de transliterar. Esos son detalles que hay que tener en cuenta también. Luego, otro de los puntos que les voy a comentar por ahora, para luego seguir, sería análisis de vocabularios que se utilizan en la danza y música árabe. Bueno, en los pasos se nombran algunos con la terminología árabe. Los ritmos, ya estuvimos viendo, y vocabulario general. Cuando hablamos, por ejemplo, de costumbres, cuando hablamos de ropas de vestimenta, cuando hablamos de zonas geográficas, o sea, tenemos varios lugares donde empezar a pulir y a trabajar. Creo que esto es algo que le va a tocar a cada uno siempre dentro de la danza y la música, de poder investigar y trabajar. Pero bueno, nosotros desde nuestro lado vamos a darle toda la ayuda que se pueda en cuanto al análisis de terminología de estos 3 puntos y en cuanto a la traducción de la música. Así que bueno, por acá vamos a continuar con el profesor Mohamed y después podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas si les gusta. Bueno. Muchas gracias, Tadmi. Bienvenidos y es un placer hablar con ustedes. Me presento, yo soy Mohamed Al-Awad. Soy de Palestina y ahora vivo en Argentina. Llevo como 3 años casi en Argentina y me dedico a la enseñanza de lengua árabe desde hace ya unos años. Y ahora ya con el tema de la pandemia empezamos a impartir clases online, a distancia. Y bueno, ya es como un método, una metodología también diferente que las clases presenciales. La verdad, bueno, con respecto al tema de enseñar árabe o aprender árabe en el contexto de la danza oriental, la danza Raqs al-Sharqi, la verdad es más que todo, primero, o sea, la primera idea, el primer concepto de enseñar el idioma es que tengan un manejo básico del idioma, ¿no? O sea, que no sea un misterio, que no sea como escucho algo, no sé qué es, no tengo ni idea, veo letras, no sé de dónde empieza y dónde termina. Que ya trabajan en eso, o sea, o simplemente lo hacéis porque como os gusta. Así que el manejo del idioma es una cosa fundamental para que uno también se sienta parte del arte que está haciendo. O sea, como dijo Tadmi, o sea, uno no puede bailar en una canción que no sabe absolutamente qué dice o no sabe cómo por lo menos traducirla o no sabe, no entiende, o a lo mejor, por ejemplo, pasa también a veces que traducen mal algunas canciones y piensan que dice algo
pero en realidad dice otra cosa nada que ver, o sea, otra cosa totalmente diferente. Y eso pasa mucho. Y a veces pasa que con temas sensibles, con temas de, no sé, temas de religiosos o derechos, no sé, de mujeres, algo así. Me acuerdo que una vez me mandan una canción, me dicen que el cantante dice que le quiere pegar a su amante porque no sé qué, no sé cuánto. Y me fijo me fijo en la letra y no es para nada, o sea, es lo que quiere decir como cuando, o sea, quiere decir otra cosa, quiere expresar su cariño a través de abrazar fuertemente a la persona, no pegar a la persona. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, son errores comunes, ¿no? A veces uno entra y no tiene el manejo, piensa que, bueno, lo copio, lo pego en Google Translator, ya está. O sea, ya tengo toda la traducción. Pero lamentablemente, a lo mejor en unos años, no sé, unos años puede ser que el Google ya esté desarrollado para hacer esta tarea. Pero hoy en día, la verdad, lamentablemente, Google puede traducir frases básicas, más que todo palabras sueltas, o sea, no una frase, puede ser en una canción, un poema, por ejemplo. Eh, eh, Así que la idea aquí es daros un entendimiento panorámico, general hacia el idioma, eh, para que puedan manejar, para que sepan cuál es la lógica del idioma, o sea, por qué el cantante usa esta expresión. Y además de eso, siempre en cada tipo de baile hay ciertos términos que siempre se repiten. Por ejemplo, si hablamos de el baladí, que es el popular, que es la danza popular, por ejemplo, como en Egipto, este color de danza, este tipo de danza, tiene sus términos que más que todo se repiten mucho. Así que también está bien tener como un diccionario de baile, ¿no? De danza, como opción y así puedo distinguir algunos vocabularios, algunas expresiones, ¿no? Como una vez tradujimos la canción, la canción más famosa en Sudamérica, la canción árabe más famosa, que es Habibi ya Nur al-Ain, y hay gente que la ha escuchado por décadas. Es una canción de los 90 y tiene algunas expresiones así que se repiten también en otras canciones. Si uno, por ejemplo, entiende algunos términos de las canciones más famosas, va a volver a escuchar estos términos. Así que vamos a enfocar en eso, como que uno tenga el entendimiento para manejar el idioma y también que pueda criticar lo que hacen los otros. Por ejemplo, no es que porque me pasaron esta traducción, entonces la tomo como si fuera la verdad absoluta. No, ya, por ejemplo, ya puedo manejar el idioma, entonces la leo y ahí puedo criticar como, a ver, ¿por qué está escrito así? ¿Por qué está escrito al revés, por ejemplo? ¿Por qué las letras están así? Esta palabra que pinta aquí, o sea, no tiene que estar aquí. Eso también para que sean más profesionales, ¿no? Si yo voy a elegir una canción para mi arte, la canción tiene que ir mano a mano al arte, no que una canción nada que ver. Y también tengo que entender la letra. Así que brevemente lo que vamos a hacer, primero, más que todo, aprender a leer, primero, aprender a leer. Eso, el primer paso. El segundo paso, empezar a entender la lógica del idioma. Cómo es la orden, digamos, de la frase. Cómo puedo formar una frase sencilla. Cómo digo yo soy fulano, fulana. Cómo digo quiero hacer tal cosa, tal cosa. O sea, ¿dónde coloco las palabras? ¿Cómo va el idioma? O sea, primero empiezo con sujeto o el verbo. ¿Dónde pongo el verbo? Eh, eh, Así, cuando ya entendemos cómo más o menos, eso es fácil, o sea, el árabe no es un idioma, no es un idioma sofisticado, tampoco es un idioma difícil. Yo tengo alumnos que
estudian idiomas como polaco y me dicen que el polaco 100.000 veces más difícil que el árabe. El único difícil del árabe es que tiene otro alfabeto. Cuando ya puedan leer, ya no tienen esa... o sea, ya tienen el mismo nivel que cualquier persona puede leer árabe para aprender. O sea, va a ser más fácil. Así que es fácil entender la lógica del idioma y eso y lo vamos a hacer. Y después vamos a empezar a memorizar, estudiar vocabularios, formar frases. La idea más que todo es, como saben, o sea, poder manejarlo, ¿sí? Y también vamos a hablar mucho de los dialectos, porque las canciones que escuchan y las canciones que usan están más que todo, en el dialecto egipcio, que es un dialecto, como no es un idioma, es un dialecto nada más, como cuando hablamos de el dialecto o el modismo de Chile, por ejemplo, o de México, algo así. Así que os vamos a ayudar para entender cómo funciona el tema de los dialectos, porque hay gente que, o sea, como lo ve de lejos, escucha una palabra, digamos, viene un palestino, dice una palabra, escucha un marroquí, lo dice de otra forma, piensa que son dos idiomas diferentes. A lo mejor el palestino te dice, ¿cómo estás? El marroquí te dice, ¿cómo va? ¿Qué tal? Y el que no entiende, no sabe el idioma, piensa que, mira, son dos cosas totalmente diferentes, son dos idiomas. Mientras que no son dos idiomas, hay muchos vocabularios. Hay vocabularios que se usan más en X país, hay otros vocabularios que se usan más en Z país. Así que eso también lo vamos a hablar mucho porque es un tema muy, muy importante. Y por último, claro que esto va a ser como una introducción al idioma a través de las canciones y la danza. Y después, el que quiere seguir con esto, obviamente vamos a seguir. Lo más importante es que tengan la base, o sea, para que entiendan cómo funciona el idioma. Y después, estoy seguro que van a sentir más confianza para seguir y van a decir que sí, queremos seguir porque ahora entendemos, ahora vemos que no es difícil, es fácil, es una cuestión de practicarlo, aprender vocabularios y ya está, o sea, no es algo del otro mundo. Así que, bueno, espero que, que haya respondido algunas de sus dudas, obviamente si tienen algunas dudas. Ahora vamos a escuchar vuestras preguntas. No sé, tal vez si quieres agregar algo. Bueno, sí, tal vez tu micrófono. Bien, ahora sí se escucha. Como estábamos comentando, hay muchos elementos para desglosar dentro de la música y la danza. Entonces, dentro de eso, tenemos un plan y un programa que va muy detallado con respecto a todo este análisis. Uno puede decir, ay, qué montón de cosas, no sé si voy a poder con todo esto, pero sí se logra. Se logra porque, por ejemplo, ustedes pueden escuchar lo que eran alumnos que empezaron desde cero, al día de hoy, un par de meses nada más, el nivel A1, por ejemplo, nosotros dividimos en niveles A1, A2, B1 y así sucesivamente. Eso lo que está indicando es el nivel de comprensión de todas las áreas que tiene del idioma el alumno. Entonces nosotros hacemos también evaluaciones y hacemos exámenes también para ver cómo va el proceso. Y también, bueno, vamos viendo, necesitas más apoyo acá en fonética, necesitas más en caligrafía, necesitas herramientas, por ejemplo, para el aprendizaje de vocabulario, ejemplo, bueno, tenemos herramientas para eso. O sea que también, por más que nosotros trabajamos en grupo, porque genera un intercambio que es muy enriquecedor, no es lo mismo que estudiar solo con el profesor, también lo que hacemos es un trabajo detallado con cada uno. ¿Cómo va el proceso individual?
cómo va el trabajo, la comprensión, la evolución, la paciencia también, porque a veces podemos encontrar que tengo facilidad para caligrafía, pero no para fonética. Perfecto, vamos a trabajar más fonética, no hay ningún problema. Ya quisiera empezar a traducir canciones, quiero poner más a favor del trabajo de lo que es el idioma para la música y la danza. Perfecto. Ponerse metas, ponerse a ver, bueno, yo quiero llegar a esta fecha, quiero traducir estas canciones, quiero entender más en profundidad la terminología que uso. Quiero, por ejemplo, no sé, alguien está escribiendo un libro, hay cuestiones que no comprendo y se me dificulta con respecto a lo que es la cultura. O sea, hay mucho para hacer con respecto al idioma. Es una herramienta que les va a abrir varios panoramas, no solamente el hablar y comunicarse. Es un abanico muy grande que a veces también tenemos que profundizar y poner como fechas, por ejemplo, de entrega de materiales, entrega de tareas, porque a veces nos pasa con las clases, profesora, no vi los materiales porque me puse a leer un libro que encontré hoy, nos comentaban. Eso sucede, y es como que a veces, al estar ustedes en esto también, es como a veces entrar en una fascinación, porque vas descubriendo cosas nuevas y querés ir acompañándote de ese proceso, pero hay que tener un lineamiento, que para eso vamos a estar con Mohamed trabajando y acompañándolo. Bueno, de los que están presentes ahora y de los que no pudieron sumarse, vamos a subir la grabación al canal de YouTube para que tengan disponible, si tienen algún amigo o amiga que no se pudo conectar o que conozcan que les pueda interesar, lo vamos a colgar en el canal de YouTube para que lo puedan ver. ¿Ah? Y bueno, ¿tienen preguntas, comentarios que quieran hacer? Pueden deshabilitar el micrófono, quien guste, comentar X o preguntar. Sí, yo tengo una pregunta. Hola. Yolanda acá. Yo soy de Portugal, estoy estudiando con Tarni. Y quería saber cuándo van a ser las clases, en qué día y horario. Sí, nosotros ahora estamos armando el grupo para coordinar. Tenemos 1 de febrero, que es el día lunes, pero ahí vamos a mandarles un mensaje a cada uno días anteriores a esto para poder también coordinar que les quede bien a todos, ¿no? Porque también tenemos en cuenta la diferencia horaria que hay en Portugal y España también. ¿Mm? Ahí sería. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar?